Vamos viendo el manejo de los nutrientes. En primer lugar, el nitrógeno. El nitrógeno, ya dijimos, el nitrógeno obviamente es un nutriente súper esencial en la producción de uva de mesa, en términos cuantitativos y cualitativos. La planta lo toma como nitrato y como amonio. El nivel adecuado en pinta para un parrón de buena calidad, para generar fruta de buena calidad, fluctúa entre 1,8 y 2,2. Aquí en Perú está muy extendido el uso del análisis Dumas, ¿no es cierto? El Dumas en realidad es un análisis bien poco confiable, es súper errático, no nos da un valor confiable. El nitrógeno a nivel internacional que se usa en Australia, que se usa en Estados Unidos, los países uberos, que se usa en Europa, que se usa en Chile y que debieran usar acá también, es Helder, que es un nitrógeno que se mide por arrastre de vapor. El nitrógeno Dumas es un nitrógeno muy barato de hacer en el laboratorio, por eso que algunos laboratorios lo hacen, porque a ellos les cuesta poco y nada, es una bandeja que lleva como 500 muestras y hace combustión completa. Entonces no es recomendable el nitrógeno Dumas. Cuando hablamos de valores de 1,8 a 2,2, estamos hablando de nitrógeno Helder, ¿ya? Para que quede claro. ¿Qué es lo que hace la planta con el nitrógeno? La planta tiene dos vías metabólicas, dos vías de uso de este nitrógeno. En primer lugar, formación de clorofila. Ahí tienen ustedes al magnesio, núcleo central de la clorofila, que está rodeado por 4 átomos de nitrógeno. Y ahí es donde se fabrican todos los días los azúcares, ¿ya? Ahí se consume más o menos un 30% del nitrógeno que la planta absorbe. El otro 70% del nitrógeno que absorbe la parra lo traduce en aminoácidos. Se me perdió el cuadro de los aminoácidos. Bueno. El aminoácido que en definitiva la planta lo fabrica, y aquí ustedes tienen un perfil aminoácido del fruto de uva de mesa. ¿Ya? Este es una fuente justamente del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, donde tienen que el aminoácido más abundante es la arginina. Y la arginina está distribuida por toda la planta, está en las hojas, está en el fruto, está en la raíz. De hecho hay un análisis que es arginina en raíz, para saber qué tan nitrogenado está la planta, digamos. Bueno, también produce ácido glutámico, prolina, todos estos son aminoácidos, ¿ya? La planta sabe producir aminoácidos, produce todos los días aminoácidos con el nitrógeno que está tomando, ¿ya? El nitrógeno nítrico y amoniacal llegan a una forma que se llama NH2 internamente, y se junta con los azúcares y fabrica este grupo de aminoácidos. Y estos se enlazan entre ellos y van formando la proteína. Entonces, cuando tenemos un exceso de nitrógeno, se produce una abundancia y un exceso de arginina, que es esta arginina la que sufre una descarboxilación y genera finalmente la putrescina, ¿ya? Ahora, esto también, este entendimiento, este conocimiento, esta información de que la planta fabrica aminoácidos, es la que nos sirve también para entender que los aminoácidos, si la planta está frenada por algún problema, por algún estrés, nosotros le podemos dar aminoácidos y de ahí surge el uso de los aminoácidos. Estamos usando aminoácidos vía riego y vía foliar con extraordinarios resultados en los frutales y en muchas especies vegetales, en hortalizas, en frutos secos, en bayas, en fin. La planta sabe construir aminoácidos, pero hay muchos factores que inhiben la formación de aminoácidos, ¿ya? ¿Qué factores pueden generar estrés en la planta? ¿Qué factores pueden afectar el funcionamiento metabólico de la planta? ¿Mal riego significa poco o mucho? ¿Perdón? Poco, ya. Falta de riego, genera un estrés. ¿Qué más? Exceso de riego también. ¿Qué más? ¿Qué otro estrés? Sales. ¿Qué más? Frío. ¿Qué más? Son 48, vamos en 3. Enfermedades. ¿Temperatura qué, po? ¿Qué significa? Frío, calor, ya frío ya dijeron ya. Exceso de temperatura. ¿Cuál es la temperatura mínima para que la parra funcione? ¿Cuántos grados necesita para trabajar? ¿Cuál es la temperatura de funcionamiento de los parrones? 10 grados mínimo. ¿Y la máxima? ¿Dónde empieza a fallar la fotosíntesis? Por calor. Dígalo usted mismo, si usted lo sabe. ¿Cuánto?
No, señor. No. ¿Cuánto? ¿Quién da menos? No, señor. No, señor. 26 grados. A los 26 grados la fotosíntesis empieza a frenarse. ¿Sí? A los 30 ya la fotosíntesis prácticamente está detenida y lo único que hay es catabolismo, o sea, consumo de energía ya acumulada. ¿Ya? Entonces, exceso de temperatura, falta de temperatura, exceso de agua, falta de agua, sale, frío, un agroquímico. También un agroquímico puede significar un estrés para la planta. ¿Ya? Entonces, las plantas están sometidas... ¿Aló? Mejor silencien la cosita porque van a pasar frío. O escalofrío. Cuando tenemos una planta en el campo, muchas veces la gente dice, oh, qué linda está la planta. Qué linda está la planta. Pero la planta está con problemas. Mira, vamos a hacer un ejercicio para que me entiendan el estrés. Tomate, vamos a poner el ejemplo del tomate. ¿Cuántos kilos por hectárea produce un productor de tomate a cielo abierto? En una producción normal de tomate. Yo sé que ustedes son uberos, pero también son tomateros algunos y conocen la historia. Ya. ¿Cuántos kilos de tomate produce un productor de tomate a cielo abierto? ¿Tomate conservero? ¿Tomate conservero o tomate de hábito indeterminado en campo? 80 toneladas. 80 toneladas. Un viejo bueno para el tomate, 80 toneladas. Y uno muy bueno, 120. Extraordinario. ¿Ah? De esos que le ponen una medalla en el pecho y sacó premio. Ya. Si agarro esa misma especie, tomate, y la pongo en un invernadero con un techo, nada más que un techo, la pongo en un techo, la sigo regando, fertilizando, todo igual. ¿Cuánto puedo producir en un invernadero frío? 200 toneladas, 250. Si ese invernadero, ahora yo le regulo la temperatura, no dejo que baje nunca de 10 y que no pase de 28 a 30. Le coloco abejorros. Le coloco auxinas para que todas las flores cuajen y se retengan. Y además le coloco una bombita con inyección de CO2 para que haya fotosíntesis permanente. Y le coloco luz. ¿A cuánto llega? ¿Cuánto produce un invernadero en un sistema hidropónico? 400, 500. No, señor. Mucho más. Hoy día los canadienses están llegando a 650 toneladas. Y los genetistas del tomate dicen, vamos bien, vamos bastante bien, pero aquí el mapa dice 1200. ¿Ya? O sea, el señor que está orgulloso con sus 120 toneladas, cuando le dicen que hay otro que saca 650 toneladas, se va para la casa nomás. Bueno, lo que quiero decir en el fondo es que nosotros muchas veces estamos frente a un parrón que dice, está lindo el parrón. ¿Cuántas cajas tiene? Por Dios, la fruta es linda. Tiene 4.500 cajas y va a ir a China esta fruta. Es un calibre 36 milímetros. Esa fruta está estresada. Si yo agarro un parrón, lo pongo bajo plástico, le inyecto CO2 y le hago todo un trabajo asistido, no produzco 4.000 cajas. La uva no produce 4.000 cajas. ¿Cuánto puede producir? 4.000 cajas llegado a kilos. ¿Cuántos kilos son? Como 32, 35 toneladas. ¿Cuánto produce un buen pisquero, un buen productor de uva pisquera en una variedad productiva? ¿Cuántos kilos por hectárea? Entre 60 y 120 kilos. Exactamente, señor. Muy bueno el dato. Con Pedro Jiménez, con una variedad muy productiva, se pueden llegar a 100 toneladas. ¿Ah? Sí, con un buen patrón, con todas las cositas que hoy día se usan. Entonces lo que les quiero decir es que cuando uno dice esta planta no necesita aminoácidos o no necesita ayuda, es porque no estamos viendo los umbrales productivos de la biología. Hay mucho más potencial en los genomas que nosotros manejamos, incluido el ser humano. Nosotros mismos tenemos mucho más potencial del que creemos. Y eso pasa con la uva. Bueno,
Muchas veces vemos parrones que les llamamos parrones geriátricos, parrones que se han envejecido porque le hemos sacado mucha fruta y no le hemos puesto los nutrientes adecuados, o se ha regado mal, o ha pasado frío, o ha tenido viento, o se le metió un insecto, se le metió un hongo en la madera, ¿no es cierto? Ustedes han escuchado hablar del hongo en la madera, todos, ¿ya? Bueno, si nosotros comparamos las uvas viníferas con las uvas de mesa, las uvas viníferas normalmente tienen mucho más hongo de madera. ¿Por qué tienen más hongo de madera las uvas viníferas respecto a las uvas de mesa? ¿Alguien trabaja en uva vinífera por ahí? ¿Por qué la uva vinífera tiene más hongo de madera que la uva de mesa? ¿Por qué se le mete la enfermedad de madera a la vid? ¿Por qué se le meten los hongos? ¿Por qué? ¿Por las podas? Sí y no. Sí y no. No y sí. Algo de verdad tiene, pero hay algo más importante aquí. A las parras de uva vinífera, ¿cómo las tratamos con el agua? Controladita. ¿Cómo los tratamos con la comida? Muy restringida para que produzcan una baya chiquitita, un racimo pequeño, baya concentrada y que se concentren los aromas, los taninos y produzcan un rico vino. Y le sacamos la mugre. Los franceses son especialistas en sacarle la mugre a las parras. Y los australianos también se especializaron en eso y tienen un gran Syrah gracias a eso. Pero terminan matando las parras al 10º año, porque se llenan de virus, se llenan de hongo de la madera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros exageramos la cuenta y no le damos la comida y el agua y las condiciones favorables a una planta, la planta se debilita y empieza su sistema inmunológico a debilitarse. Y ahí los hongos aplauden. ¡Bravo! ¡Bravo! Esto es mío. Y empiezan a aparecer hongos, focos de hongos, ojos débiles le llaman, ¿no es cierto? Y empiezan a debilitarse las plantas, entra la virosis, el enrollamiento clorótico, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estoy planteando es que los aminoácidos son esenciales en la vida de los seres vivos, esenciales. Entonces, por eso que es tan interesante empezar a usarlo. Los individuos geriátricos, los parrones geriátricos, hay mucha gente que dice que los parrones a los 10 años ya no sirven para nada, 10 años, 12 años, 15 años. No, señor. El genoma vegetal es de muy largo plazo, de hecho, de mucho más largo plazo que el genoma animal. Conversaba con una persona recién, una destacadísima bióloga, y yo le decía, ¿tú conoces seres vivos, animales que vivan más de 100 años? ¿Ustedes conocen animales que vivan más de 100 años? Bueno, el ser humano, que es del reino animal, algunas señoras llegan a los 100 años, los hombres nos morimos antes, pero el ser humano está llegando como a los límites. Dicen que las tortugas también por ahí. Pero ¿conocen árboles de más de 100 años? ¿De más de 500? ¿Más de 1000? ¿Más de 3000? Sí, pues las secoyas, más de 5000. Las secoyas también. Entonces, el genoma vegetal es mucho de más largo plazo que lo que nosotros creemos. Las especies perennes no se tienen por qué morir a los 10, 12, 15, 20 años. Si nosotros las tratamos bien, y entre otras cosas si entendemos esto. Si una parra está con estrés, que el 99,99% está con algún grado de estrés, hagámosle un diagnóstico que nos ayude a hacer un trabajo en el aporte de los aminoácidos. Hemos logrado cosas increíbles. A mí me toca manejar parrones, por ejemplo, de Thompson, que es una variedad particularmente interesante y que tiene un potencial de longevidad. Hay un parrón en Copiapó que tiene 60 años de Thompson y está produciendo 2.800 cajas por hectárea. Y varios de 35 y 40 años, varios. Bueno, las curvas de nitrógeno, básicamente, la planta toma mucho nitrógeno al comienzo, la fase vegetativa, después construye la fruta y baja la tasa diaria de consumo. Y entonces el nitrógeno se va hacia la construcción de clorofila y hacia la construcción de aminoácidos, entre ellos los aminoácidos que finalmente llegan al fruto. Esta es la curva de acumulación, aproximadamente en Vero, Pinta, tenemos cerca del 80% ya absorbido por la planta. La parte final en realidad es bastante menor el aporte, por eso que concentramos normalmente los manejos de nitrógeno en esta parte, manejo de nitrógeno y de aminoácidos y nitrógeno en esta etapa. Desde brotación hasta en Vero es donde ustedes saben
normalmente colocábamos la mayor parte del nitrógeno. Y después nos pasamos a poscosecha, pero esta etapa la dejamos normalmente sin presión de nitrógeno. Los síntomas de deficiencia, bueno, cuando hay falta de nitrógeno, uvas chicas, racimos pequeños, hoja clorótica, que es una situación que no vemos mucho en la uva de mesa. Esto es más frecuente en la uva vinífera. ¿Qué pasa con el exceso? Vámonos al otro extremo. El exceso de nitrógeno en uva de mesa, por efectos de fertilización excesiva, parrones juveniles, agua de riego contaminada, aplicación excesiva de guano, materia orgánica, o uso de portainjertos vigorizantes, especialmente los portainjertos americanos, léase Ramsay, Freedom, Harmony, ¿no es cierto? Son vigorizantes. Y si el suelo está bien preparado, entran con mucha fuerza al suelo, colonizan todo y van sacando todo lo que se mueve ahí. Bueno, cuando tenemos acumulación excesiva, se produce, entre otras cosas, ya lo vimos en la lista del tejido vegetal, una alta concentración de arginina. Y este exceso puede tomar dos rutas, dependiendo de la presencia o ausencia de magnesio. Una ruta es la ruta A, que le llamamos ruta limpia, que es la generación de exudados de glutamina. Se forma glutamina sintetasa y esta es como una escobita que tiene la planta y va barriendo los excesos de nitrógeno para afuera en forma de glutamina, que ya vamos a mostrar la foto. Y la ruta B es la complicada, es la dramática, es la que nos jode la pita, que nos mete en problemas y que nos obliga a gastar plata y que nos echa a perder la fruta, que es la aparición de putrescina. Se descarboxila y genera putrescina. La generación de putrescina puede derivar en fiebres de primavera, que alguien preguntaba, necrosis temprana de raquis, o sea, muerte de racimos, ¿ya? Bayas acuosas, bayas débiles, bayas acuosas, y también palo negro. Esa es la ruta metabólica sucia, donde no se alcanzó a frenar el problema. Aquí tenemos la ruta limpia. Esta es la escobita que tiene la planta cuando tiene harto magnesio y mantiene activo al ribosoma. La planta es capaz de barrer el exceso, ya, váyase para afuera, no me meta ruido, no me complique la vida, chao. Y ahí está, son acumulaciones de unas manchitas blancas en la hoja. Eso se llama glutamina. Esto es un aminoácido, esto es nitrógeno. Bueno, y la ruta sucia genera estos síntomas. En primer lugar, fiebre de primavera, excesos de putrescina, o sea, de arginina que derivan en putrescina, empiezan a necrosar los bordes, se produce un acucharamiento, se empieza a producir una clorosis intervenal leve y el síntoma es muy feo. Ustedes en casos severos de fiebre de primavera podemos tener problemas serios de follaje, o sea, se nos puede necrosar mucho follaje. En este caso no hay que aplicar nitrógeno, obviamente, no hay que regar, hay que frenar la desbrota, la deshoja, hay que frenarla, hay que generar un trabajo, hay que tener paciencia hasta que la temperatura solita vaya activando el uso de este nitrógeno que está excesivo. Bueno, aquí están no regar el parrón, no aplicar nitrógeno ni aminoácidos, no deshojar ni desbrotar, aplicar extractos de algas suavecitos para que el parrón se elongue, para que vaya consumiendo de a poco este excedente. Y nunca confundir esta deficiencia, este desorden con deficiencia de potasio, ni con acumulación de sales, que son cosas totalmente distintas. Cuando hay exceso de nitrógeno, lo que ocurre es que la planta se sombrea mucho. Y la sombra es la que hace perder actividad fotosintética en primer lugar. O sea, las hojas que están en segunda posición y en tercera posición, ¿no es cierto?, se han estudiado. O sea, hay un estudio español, una tesis preciosa donde muestra la disminución de fotosíntesis de la hoja de posición 2 y posición 3 respecto a la que está más asoleada. Entonces, y también se produce una disminución, incluso una reabsorción de yemas que ya están inducidas para producir, se produce una reabsorción de esas yemas. Ustedes tienen estudios que muestran que podemos partir con un 40-50% de fertilidad de yema y va desapareciendo la yema y pasan a 30, a 20 y al final aparece un 15% de yemas finalmente productivas, digamos. Entonces, indirectamente sí. Bueno, el segundo problema
aparte de la fiebre de primavera, necrosis temprana, que esto también lo observamos. ¿Ya? Los americanos lo llaman Early Bunch Stem Necrosis, básicamente necrosis del racimo, del raquis. Se nos mueren los racimitos antes de partir la carrera, por exceso de putrescina. ¿Ya? Por eso es tan importante monitorear los parrones. Uno no puede trabajar de forma, digamos, intuitiva solamente, por muy intuitivos que ustedes sean. Y aquí está la necrosis del raquis en fruta ya en proceso de maduración. Aquí, ¿qué ocurre? Esta es una Black Seedless, esta es una, creo que era una Superior, parece. Bueno, ¿qué ocurre? Cuando empieza a madurar la fruta, la planta ocupa toda su energía en enviar los azúcares a la baya. De hecho, se colapsa el floema. El floema se colapsa de tanto tráfico que tiene de azúcares. Entonces la planta se empieza a debilitar. Es como cuando ustedes andan súper estresados, yo les hago una pequeña zancadilla y se van de cabeza al suelo. Lo mismo le pasa a la pobre planta. Si hay un exceso de nitrógeno, un exceso de arginina, va a derivar a putrescina y va a deteriorar los tejidos y la planta no se va a poder defender. Por eso que normalmente el tema de palo negro, ¿no es cierto?, ocurre cercano a la maduración de la fruta. Cuando la planta entra en un estrés metabólico, una gran demanda energética. Por eso que lo que hacemos hoy día es prevenir. El trabajo más exitoso es lo que se llama determinar los factores predisponentes. Si en el parrón que ustedes están manejando tienen parrones juveniles con abundante follaje, cargas excesivas, parrones oscuros, presencia de portainjertos vigorizantes, variedades blancas, que tienen normalmente más palo negro, bajo contenido de potasio, magnesio y calcio en el suelo y programa nutricional, altos contenidos de nitrógeno en hoja y alto aporte de fertilización nitrogenada, si alguno de esos factores predisponentes están presentes, lo más probable es que haya palo negro. Entonces no esperen que se produzca el palo negro. Entonces por eso que evitar parrones con exceso de nitrógeno, con exceso de vigor y oscurecidos, hacer luz, ¿no es cierto?, ventanas, etcétera. Aplicar en forma preventiva productos de alta calidad, ahí está el CAMAF, las dosis de magnesio vía riego, programas reforzados de potasio, calcio y magnesio. Con los primeros síntomas, aplicar en forma inmediata dosis concentrada de magnesio vía suelo. Normalmente lo que hacemos es partir en prepinta con las aplicaciones foliares de CAMAP y apenas aparece el síntoma, cuando ya nos estamos acercando a pinta, tenemos que tener muchachos o muchachas de muy buena vista, de mucha disciplina, recorriendo el parrón, recorriendo el parrón, recorriendo el parrón. Cuando tenemos estos factores predisponentes presentes y apenas vean pinchazo palo negro, inmediatamente alarma y nos pasamos a la dosis alta, a la dosis curativa, que son 4,5 litros, y a los 2 golpes, ¿no es cierto?, de sulfato de magnesio hidratado vía sistema. Se para de inmediato, anda extraordinariamente bien, funciona. ¿Tienen palo negro en los campos acá? ¿Es un tema? No escucho nada. ¿Sí? Es un problema. Ya, listo. Entonces sirve la información. Aplicar un programa de nitrógeno cercano a 0 o no aplicar si el diagnóstico lo indica. A mí me tocó un campo en que tenía Crimson, un campo de Crimson muy vigorosa, una Crimson nueva de tercer año, sobre un patrón Freedom, que es muy vigorizante, donde se estaba trabajando con 100 unidades de nitrógeno. Resultado, 30% de palo negro. Revisamos arginina, análisis foliar, análisis de fruto, todo indicaba exceso de nitrógeno. Y el agricultor me dice, bueno, ¿cuánto nitrógeno le va a poner este año? 0. 0. Pero, y no te asusto que 0. Si tenéis lleno de raíces y esa raíz está llena de arginina y tienes lleno de hoja y de brote y esos nitrógenos y esos brotes y esas hojas están llenas de nitrógeno, y si tienes fruta y está llena de nitrógeno, todo te está diciendo que tenemos que bajar, desintoxicar. Y bueno, hoy día ese parrón tiene 0,1% de palo negro y produce 4.000, 3.800, 4.000 cajas de fruta exquisita, rica, bien terminada. ¿Ya? O sea, si el diagnóstico les dice que hay un excedente de nitrógeno, créanle al diagnóstico. Si los datos de los análisis de fruto, de hoja, raíz son objetivos, no son yo creo que, son datos objetivos, se midieron.